Libro les da la bienvenida a la 43ª Feria del Libro Ricardo Palma. A continuación se llevará a cabo la presentación del libro acerca del modo de pensar la democracia en América Latina del autor Carlos Franco. Participan en la mesa Anaí Durán, Carlos Alberto Adriancén y Pablo Sandoval. Recibámoslos con fuertes aplausos. Muy buenas noches a todos y a todas. Le queremos dar el agradecimiento y la bienvenida a nombre del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y esta noche nos convoca una primera de varias presentaciones de este libro que nos complace haber editado y poder socializar entre todos ustedes y el público lector, que es el libro del sociólogo, psicólogo social, sociólogo, politólogo, crítico cultural, Carlos Franco, fallecido ya hace algunos años atrás, y que en particular este libro que hemos nosotros rescatado, es un rescate editorial, nos complace editarlo en la medida en que tuvo una primera edición en el año 1998 por la Fundación Eber, una segunda edición en el año 2013, una edición argentina que fue además prologada por el politólogo y sociólogo Carlos Vilas, y en particular nos complace mucho sacar esta nueva edición de este libro muy importante para la sociología y la politología latinoamericana, porque estamos hablando de un libro que cumplió un rol muy importante en el debate sobre la democracia en América Latina a partir de la década de 1990. Ya unos minutos seguramente Anaí y Carlos Alberto ahondarán en algunos puntos centrales que consideramos importantes de este libro. Yo simplemente me limitaré a señalar algunos puntos que nos parece pertinente ubicar en el recorrido intelectual de Carlos Franco. Un primer punto que quisiéramos señalar como fondo editorial es que Carlos Franco pertenece a una larga tradición de pensamiento intelectual crítico en el Perú y en América Latina, y que fue caracterizado tanto por su honestidad intelectual como también un intelectual que apostó políticamente en la segunda mitad del siglo XX. Y lo particular que esas distintas apuestas políticas las asumió junto con sus propias consecuencias. Eso es un asunto importante de rescatar del personaje y del libro que ahora nos convoca, ¿no? Por ejemplo, apoyó las reformas participativas del gobierno de Velasco, hizo lo mismo con el primer gobierno de Alan García, sobre todo en una etapa de populismo tardío latinoamericano, ¿no? Y en su marco de una apuesta que él hizo por una modernidad popular y plebeya. Y finalmente, que es el libro particular que ahora nos convoca, elaboró en la década del 90 un conjunto de críticas a la democracia como régimen procedimental, ¿no? Entonces, como fondo editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos complace mucho poner a disposición, volver a poner a disposición este libro a un público lector, esperando, sobre todo las nuevas generaciones, que se comprometa con el libro, con su lectura, que se apropien del libro y obviamente le discutan, la hagan suya, pero también discuta con el libro en un contexto que actualmente vivimos, ¿no? Un contexto además de crisis democrática, en el Perú en particular. Entonces quiero dejar en la palabra a nuestros dos invitados que nos acompañan ahora en esta mesa, Anaí Durán, socióloga, profesora de sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además es socióloga por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México y doctora en sociología y política por la UNAM también de México. También nos acompaña en la mesa Carlos Alberto Adriancén, sociólogo, politólogo y doctorando en ciencia política por la UNSAN de Argentina, que además tuvo a bien responder al llamado que le hicimos para que nos pueda acompañar con el prólogo a este libro, ¿no? Un prólogo que ustedes encontrarán, a mi parecer, bastante interesante, pero también es materia de discusión, que ahora, digamos, en esta presentación ambos, tanto Anaí como Carlos Alberto, puedan compartir algunos de sus puntos de vista y lectura y relecturas de este libro. Entonces, sin más, dejo la palabra a Anaí para que nos pueda acompañar con su presentación. Adelante, Anaí, y muchas gracias. Sí, bueno, buenas noches con todos y todas. Muchas gracias
a la Universidad de San Marcos por la invitación a presentar este libro y también de alguna manera homenajear a Carlos Franco, un sociólogo que nos dejó el 2011. Tuve la oportunidad de escucharlo en el Instituto de Estudios Peruanos en varias discusiones en esta transición del 2001, 2002, ¿no? Cuando se estaban volviendo a poner en discusión las bases de nuestra siempre precaria democracia. Y creo que es un intelectual que debería ser mucho más conocido, revalorado, estudiado, tanto en las universidades, en las facultades de ciencias sociales, de sociología y de ciencia política. Yo quiero hacer una exposición basada en el libro, específicamente resaltar algunas ideas que creo que son fundamentales también en estos momentos en que la democracia vuelve a estar en crisis, vuelve a estar en discusión y no encontramos, digamos, respuestas en una sociedad cambiante como es la peruana, ¿no? Y en general en América Latina. Y luego también algunas ideas que quizá Carlos no vio en ese momento, Carlos Franco no vio en ese momento, pero que creo que son fundamentales y que han ido abriendo también desde la crítica que él hace a esta mirada más bien normativa y procedimental de la democracia liberal, se han ido abriendo paso y han ido enriqueciendo y profundizando esta mirada de la democracia en los países de América Latina, específicamente en su relación, por ejemplo, con nuestra tradición, nuestra riqueza cultural y otras formas de asumir la deliberación y la decisión de colectividades indígenas, por ejemplo, y también en relación con los movimientos sociales. Entonces, ese es un poco lo que yo quiero compartir. Tengo algunos apuntes aquí en el celular. Quizá resaltar en primer lugar el momento en que él escribe ese libro y que también en la introducción lo hace, ¿no? En 1998, ya en las postrimerías de la dictadura fujimorista, ¿no? Esa democracia peruana que se instauró en 1978, ¿no? Con la Asamblea Constituyente, había tenido un nuevo fracaso. Y venían los 90, además, con una crisis económica muy fuerte, con el consenso de Washington, y además esta agenda no solo económica, sino también política de lo que era o debía ser la forma de gobierno democrática en los países de la región, ¿no? Y aquí una idea fundamental de Carlos Franco, esta idea de la democracia liberal como un proceso particular producido en una región y en un momento histórico específico, ¿no? La democracia producida en Europa Occidental y Estados Unidos a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, cuando estos países compartían un sistema político similar, un tipo específico de desarrollo del capitalismo y además habían consolidado una esfera pública, ¿no? Y el punto es cómo, más bien, esta democracia que se había consolidado, había desarrollado en un lugar y en un momento concreto, llega a América Latina, ¿no? Y cómo esos procesos se van a desarrollar en América Latina, en estados que no habían concluido exitosamente ese proceso de construcción estatal, tampoco habían desarrollado el capitalismo, más bien estaban en dependencia con las economías centrales y además con procesos de colonización que seguían teniendo rezagos en términos de dominación, incluso de privilegios y jerarquías, ¿no? Entonces, en esa línea es que, en primer lugar, Carlos Franco va a hacer esta interpelación a los teóricos latinoamericanos, ¿no? A estas dos corrientes que marcan el estudio de los procesos políticos y económicos en América Latina. En primer lugar, la teoría de la dependencia, que es una corriente con la que él discute, y en segundo lugar, con todos estos estudiosos de la transición, ¿no? Justo hoy ha muerto Gebde Bonafini, ¿no? Hablando de las transiciones a la democracia en los países del Cono Sur luego de estas dictaduras tan brutales, ¿no? Que surge ahí toda una corriente de estudios que se aproxima más a la ciencia política para estudiar justamente cómo va a ser la transición a la democracia en estos países que están saliendo de dictaduras tan cruentas, ¿no? Entonces, esta interpelación que hace Carlos Franco a los teóricos latinoamericanos, ¿no? Que van a romper con el autoritarismo político, pero que esta ruptura los va a llevar a abandonar estos enfoques históricos estructurales, ¿no? Estos primeros años de la década del 80 van a estar muy marcados por cómo salir del autoritarismo, cómo salir además de estos enfoques que habían primado en la intelectualidad también, que le daban tanta fuerza a las estructuras sociales. Y más bien, él dice, y esto me parece una pauta clave, ¿no? La democracia va a ser pensada desde la derrota, ¿no? Y del tipo de realismo que impuso. O sea, hay una derrota de estos intelectuales, o ellos lo asumen así por lo menos, y es a partir de esa derrota que van a empezar a pensar la democracia con un realismo eh, atado a lo que se podía hacer en un contexto en el cual habían sido más bien transiciones pactadas con diferentes acuerdos, ¿no?
Y como dice él, la primera consecuencia de esta forma de asumir y pensar la democracia va a ser esta disociación entre el componente más bien de libertad procedimental de la democracia y el de igualdad social, ¿no? Ahí vamos a tener una primera disociación, ¿no? Entonces, esta crisis de ruptura con el leninismo, con las teorías más bien marxistas, va a llevar a asumir entusiastamente a la democracia liberal y con consecuencias en cuanto a, como él desarrolla también, a historicidad, ¿no? Cómo puede desarrollarse este régimen en América Latina en particular, ¿no? Entonces, ahí va a haber consecuencias teóricas importantes, como va a ser el creciente desinterés por el estudio de las estructuras, ¿no? Si había esta crítica a la teoría de la dependencia en cuanto a las estructuras, ahora se va a ir dejando de lado esto, ¿no? En la medida del régimen político se va a desconectar de estos vínculos económicos y sociales, van a ponerse más bien una inversión, que esto me parece una figura muy interesante que él hace, ¿no? Todos estos teóricos que en los 60 y 70 habían desarrollado un pensamiento crítico sobre esta máxima marxista de que los hombres producen la historia en el marco de las condiciones que encuentran, y más bien ahora se van a olvidar de estas condiciones estructurales y van a ponerle más énfasis a esta parte de cómo los agentes van a empezar a hacer la historia, ¿no? Los actores, llevándoles a olvidar más bien o a dejar de lado este tipo de condiciones estructurales que habían predominado, ¿no? Y así como también hay esta crítica a la teoría de la dependencia que abandona esta visión estructural, socioeconómica de los procesos políticos, está esta crítica a los dependentistas, eso también me parecía muy interesante, que es finalmente con quienes llega el debate de la democracia en América Latina, al Perú, ¿no? Guillermo O'Donnell, Schmitter, entre otros, ¿no? Que van a continuar esta línea de liberar la esfera política de cualquier otra determinación estructural. Entonces va a haber ahí más bien lo que él dice, se va a consolidar una asociación entre gobierno representativo y democracia política, ¿no? Se va a asimilar la noción de democracia a gobierno representativo y específicamente al sufragio, ¿no? Entonces va a haber ahí los autores de la transición van a afirmar esta opción normativa de la democracia que se inclina más por el gobierno representativo que por la democracia política, ¿no? Este realismo del que hablaba en ese momento, ¿no? O sea, hacen este cálculo un poco racional de qué componentes de la democracia se pueden plantear en ese momento y cuáles más bien más adelante, ¿no? Entonces se va a disociar estos componentes de igualdad y libertad que privilegian el sufragio y todos los aspectos procedimentales, y se va a dejar de lado el componente de igualdad económica y social, ¿no? Y esta crítica, sí, yo siento que es una interpelación, seguro a mucha gente de su generación, ¿no? En otros momentos de la historia, el mejor pensamiento latinoamericano, especialmente marxista, se caracterizó por oponerse a las traslaciones acríticas de conceptos elaborados en otras latitudes, ¿no? Desde experiencias como Mariátegui y la teoría de la dependencia mantuvieron esa línea. Y él dice, y eso se deja de hacer en ese momento, ¿no? Hay un traslado acrítico de estos enfoques occidentales sobre la democracia que se van a integrar sin más a las corrientes que estaban en el pensamiento europeo. Y se va consolidando así una democracia como forma de gobierno, como formato de reglas, instituciones, actores políticos, que va a estar, como decía él, disociada de estos otros componentes vinculados a las condiciones económicas, sociales, más estructurales en las cuales se está desenvolviendo, produciéndose esta naturalización y universalización del formato liberal del régimen, ¿no? Con las consecuencias que esto también va a traer en términos geopolíticos, ¿no? Estamos hablando a fines de los 90, la caída de los socialismos realmente existentes y la presión de los organismos multilaterales van a también empujar a que ese formato demoliberal del régimen se vaya imponiendo como lo natural y lo universal y universalizable, ¿no? Es una importación acrítica del formato demoliberal que va a ir instalándose y frente al cual las ciencias sociales, la ciencia política que ya se colaba por ahí, dejando a la sociología a un ladito en estos debates, va ganando terreno, ¿no? O sea, se van precisando, se va deshistorizando del formato neoliberal esta parte. Eso como algunas ideas de Franco que me parecen claves resaltar en estos momentos en que, como decía, nuevamente la democracia está en discusión, en que hemos visto los límites de esta democracia liberal para asegurar justamente esto que los transitólogos dijeron que venía después, que eran las condiciones de igualdad y bienestar, ¿no? Y que no terminaron de llegar. Y que más bien fueron
más bien ajustándose a términos procedimentales. Eso me parece fundamental porque sigue siendo además un desafío. Él habla de una derrota, un desafío pendiente para la investigación, para las ciencias sociales, para las agendas de discusión en el continente, ¿no? Cómo se están discutiendo. Yo creo que ahí es interesante el periodo que se abre con los gobiernos progresistas del 2005, en que sí empiezan a reproblematizarse el tema de la democracia, tratando de retomar este pensamiento propio latinoamericano, ¿no? A mí me hizo mucho sentido con un libro que leí antes, el de García Linera, Estado, Nación y Democracia, que parte también de una crítica a la democracia en América Latina, cómo se impone la democracia liberal, además con un componente que Franco también menciona que es bien importante, ¿no? También como razones éticas, ¿no? Finalmente es el rasero moral de los gobiernos y de los pueblos qué tan democrático o no es, ¿no? Y finalmente es lo que se va dictaminando como desde estos círculos de pensamiento, más bien, y estos think tanks que van abriéndose camino frente a discusiones más sustantivas y vinculadas a movimientos y organizaciones políticas. Entonces, yo quería terminar justamente en esta última parte señalando estos temas que se ponen en discusión a partir del 2005, 2000, ¿no? En este momento de crisis, además del modelo neoliberal, el fracaso del ALCA, de este avance del neoliberalismo, sobre también organizaciones sociales, en algunos países con más movimientos sociales, más organizados, más, en otros menos, como el caso peruano, pero que abren algunos desafíos para entender la democracia no solo como un conjunto de normas y procedimientos, sino también como una manera de organizar la gestión del bien común de una sociedad, ¿no? Esa amplitud y de la posibilidad de definir en colectivo y no solo en manos de las élites, ese bien común, esas características, esos contornos del bien común, ¿no? Esa forma de proceder sobre los recursos, ¿no? Sobre intereses colectivos finalmente, ¿no? Y este componente de deliberación sobre cuáles son esos recursos, y algo que justamente el neoliberalismo y la democracia liberal restringe, ¿no? ¿Cómo hacemos para devolverle tanto el componente de deliberación como el componente de igualdad, que es el que van dejando de lado por dar paso más bien a estos temas procedimentales? Y aquí un punto también que es fundamental, que lo señala Carlos Franco y que yo lo leí un poco a la luz de estos cambios, bueno, él falleció en el 2011, que se han ido dando en términos de deterioro también de los actores que esta democracia liberal dice que son los exclusivos de la política, ¿no? Como son los partidos. O sea, lo vemos en el Perú todos los días, ¿no? Partidos cada vez más desconectados de la ciudadanía, ¿no? Electores que van a elegir con mucha desafección, casi resignación, que no tienen un vínculo, pero que están buscando y están formando también otros mecanismos de representación y de hacer valer finalmente sus demandas, ¿no? Esta relación, por ejemplo, con los movimientos sociales, que tiene que ver también con una matriz comunitaria que está presente por lo menos en los países andinos, ¿no? Entonces, esta crisis de los partidos, que Carlos Franco lo menciona, digamos, de una manera también crítica, en tanto efectivamente, este modelo de la democracia termina haciendo cargo a los partidos casi exclusivamente de la tarea de representar y de organizar, sin tomar en cuenta, como decía al comienzo, estas condiciones socioestructurales de las sociedades latinoamericanas que van a impedir pues, que esto se desarrolle como pudo ser en Occidente o en otros países periféricos, para usar el término, ¿no? Entonces, esta crisis permanente de los partidos, de las estructuras de representación que han estado presentes en la sociedad, va a ser determinante también para pensar y formular cómo enriquecer estas democracias más allá de lo normativo y procedimental que se está señalando, ¿no? Entonces, este es un tema, por ejemplo, que hubiera sido muy interesante discutir con Carlos Franco y escucharlo también debatir con otros teóricos del continente, ¿no? Los partidos como mecanismos de mediación política están rodeados y en muchos casos son rebasados por otros mecanismos de mediación, ¿no? Entonces ahí están los movimientos sociales, en el caso, claro, para el caso quizá de otros países donde hay una densidad más organizativa, pero también en el caso peruano, ¿no? Digamos, no son el ente exclusivo y es más, ¿no? Han ido perdiendo esa centralidad. Entonces, ¿cómo pensamos también la democracia más allá de la exclusividad de los partidos, sin dejar de pensar en su importancia también
en estos momentos, por ejemplo, de la crisis de representación, ¿no? Y todas estas leyes y todas estas políticas de reforma política, ahora que se han presentado 7 reformas políticas, 20 reformas políticas que han presentado este colectivo, no me acuerdo el nombre, Ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, y sí, y continúan en esta línea, que justamente es la que critica Carlos Franco, ¿no? De plantear fórmulas, de plantear elitistamente fórmulas de arreglos institucionales, dejando fuera este escenario más bien de interpelación que comparten ya con otros actores como son, por ejemplo, movimientos sociales, organizaciones civiles, etcétera, ¿no? Y para finalizar, sí, otro tema que también creo que en el caso peruano y en el caso latinoamericano está muy presente, lo vimos ahora en Chile, en Bolivia, ¿no? Que es el tema relacionado a sociedades, que efectivamente es algo que no plantea específicamente Carlos Franco, pero que a mí sí me hacía mucho sentido. Estas sociedades interculturales, pluriculturales, donde existen y tenemos una matriz que no se remite, una matriz de deliberación, de organización, que no empieza con la democracia liberal, ¿no? Que puede rastrearse, que se remite a otras formas, ¿no? Como son las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las asociaciones de base, ¿no? Entonces, este reto que tiene la democracia liberal de impulsar una descolonización también del Estado, ¿no? Que no, en tanto es un Estado que todavía utiliza esta etnicidad, esta colonialidad como medio de ascenso y contención social, ¿no? Entonces, como este reto abierto también para la democracia de incluir y de dialogar con estas diversas identidades étnicas, nacionales que han sido excluidas, y desde un lugar que no signifique digamos, que no genere, bueno, estas tensiones, sino que más bien, como decía, enriquezca y profundice esta democracia demoliberal que se nos vino con un formato bastante limitado a otras realidades, ¿no? Entonces, ¿cómo es, si hacemos posible que esta democracia dialogue también con esta diversidad cultural y con temas fundamentales como es la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo también una tarea pendiente en las democracias latinoamericanas. Entonces, para terminar, yo creo que en verdad Carlos Franco cumple largamente lo que se propone al comienzo cuando dice quiero discutir cómo llegó el debate sobre la democracia liberal en el Perú, y quiero además que otros continúen esta tarea, ¿no? Dejo preguntas pendientes, estamos objetando, es legítimo que no estemos contentos con cómo se ha desarrollado ese debate, y creo que ahí sí tenemos pendiente darle esa importancia, ¿no? Darle resaltarlo, incluirlo en las discusiones. Yo decía, por ejemplo, en la universidad, en los cursos de sociología es un autor que no se lee mucho, ¿no? Y deberíamos más bien, creo, incorporarlo, incluirlo. Y también en el debate público, creo que le haría muy bien a nuestra democracia, y como decía, también pensando un poco en la coyuntura, en la crisis política, mirar más allá de los marcos restrictivos y normativos que plantea la democracia liberal. Eso de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Anaí, por tus reflexiones y poder situar también con el debate también en el presente. Y Carlos Alberto, adelante. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por haber asistido a esta presentación, yo creo, de este gran libro, ¿no? Como dijeron ya tanto Anaí como Pablo que me precedieron, en realidad me parece un gran acierto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de su fondo editorial la reedición de este libro, ¿no? Un libro que está agotado hace muchísimos años, que solo se encuentra en copias de PDF por internet, ¿no es cierto? Y que no ha podido ser disfrutado, no ha podido ser palpado, digamos, por las nuevas generaciones de científicos sociales que vienen produciéndose en nuestro país, ¿no? Y personas interesadas en pensar y reflexionar sobre nuestro país y la región, yo creo, ¿no? O sea que en primer lugar creo que es un gran acierto la reedición. Segundo lugar, antes de decir 2 o 3 cosas sobre el libro mismo, me parece que el libro es una revisión exhaustiva, ¿no? El libro en realidad uno siente, Carlos Franco era psicólogo social, eventualmente sociólogo, pero no era politólogo, no existía la ciencia política como una disciplina en el Perú en ese momento, ¿no? Entonces, lo que vemos, yo tengo la impresión siempre cuando lees el libro, es que él expone su proceso de aprendizaje, digamos, ¿no? O sea, es como que
cómo él va aprendiendo y va leyendo los distintos autores para producir su reflexión, ¿no? Este se está reproduciendo el camino de su propia reflexión, y eso está en sus páginas, ¿no? Porque normalmente en un libro lo que plasmamos es, en realidad, le damos vuelta a lo que hemos reflexionado, ¿no? Y no necesariamente queda pasmado ahí la ruta de producción del conocimiento, ¿no? Y a mí eso me parece sintomático, no es la primera vez en el caso de Franco, y para mí es tributario de su aproximación marxista a la realidad, digamos, ¿no? De su forma de producir de su propio conocimiento, pero también su lejanía disciplinar respecto a la ciencia política, que además le permite ser, digamos, tener menos reverencias de las debidas con los padres, digamos, de la disciplina en la región, ¿no? Justamente no pertenecer al club le permite desarrollar, yo creo, una crítica muy fuerte, tanto contra Guillermo O'Donnell como contra Fernando Henrique Cardoso. Recordemos además que Cardoso en ese momento era presidente de Brasil, había puesto en marcha, ¿no es cierto?, un proceso de estabilización económica en Brasil en el año 94 con el Plan Real, ¿no? Y O'Donnell había ganado todos los premios que se podían ganar en ciencias sociales en Estados Unidos y a nivel mundial, digamos. Era el gran comparativista de la región, ¿no? Entonces no era poca cosa enfrentarse a ellos, ¿no? Sin embargo, y eso para tratar de entrar un poco en las condiciones de debate del libro, el libro lamentablemente, como han señalado varios que escribieron a raíz de su primera edición, tuvo un impacto muy limitado en la academia peruana, ¿no? Y aquí quisiera comentar una idea, creo que es de Vergara, no me acuerdo quién, de Darían, una idea, una explicación más bien de por qué es que se produjo una limitada debate sobre el libro, ¿no? Una primera cuestión que creo que Anaí mencionó al pasar es que estábamos en medio del fujimorismo. O sea, todo el combate del fujimorismo a finales de los 90 justamente tenía uno de sus pies fundamentales en la idea de que la democracia era un tipo de régimen político, es decir, que lo que importaba de la democracia eran las instituciones, las reglas, y no tanto una visión sustantiva de la democracia, ¿no? La idea era conseguir las reglas, digamos, poner en marcha el proceso para que después efectivamente se produzcan pues las promesas de la democracia sustantiva, ¿no? Y justamente el libro de Franco va en contra de todo ese sentido que desde el progresismo, la izquierda, el antifujimorismo se buscaba construir en ese momento para apuntalar la mayor cantidad de sectores contra el fujimorismo, ¿no? Entonces era un libro que les venía a decir, mira, lo que están pensando es totalmente limitado, ¿no es cierto? Entonces, en parte creo que acertadamente eso explica la falta de debate. Nadie quería escuchar y menos discutir algo que hacía más difícil la lucha política de ese momento, ¿no? Segunda cuestión, yo creo que también hay más allá del proceso político, hay un tema de desarrollo de la disciplina, pues, o sea, fines de los años 90, no existía la ciencia política, la sociología, además en su proceso de alejamiento del marxismo, había decidido dedicarse pues a la vida cotidiana, a los pequeños eventos, ¿no es cierto? No voy a decir, a la antropología, no, cultura. Y no le interesaba pues retomar estos temas grandes, ¿no? Estos grandes conceptos, estas grandes discusiones que habían sido más bien usuales en décadas anteriores, ¿no? Pero además de estas opciones, tampoco existía una comunidad académica que pudiera reclamar para sí la discusión, o sea, frente a esta migración de la sociología hacia la vida cotidiana, no quedaba por lo menos quienes pudieran discutir esto en profundidad en la academia, no por interés, digo, sobre todo, ¿no? Y segunda cuestión, que tampoco existían los espacios comunes, ¿no? Que tampoco siguen sin existir en realidad. Se ha avanzado, ¿no es cierto? Pero en realidad seguimos, la academia peruana, para mal, sigue siendo pues un archipiélago de islas que conversan cada una dentro de su propia isla y donde no tienen mucha idea qué hace cada isla, ¿no es cierto? Los de San Marcos discuten con los de San Marcos, los de la Católica discuten con la Católica, el IEP, la Universidad de Arequipa discutirá lo que hace ahí y nunca tenemos espacios de confluencia mayor. Yo espero en ese sentido que las nuevas generaciones, que son bastante,
espero que sean bastante más inteligentes que nosotros, puedan resolver ese problema, ¿no? Ese problema de fragmentación. Entonces tampoco existía el espacio institucional para producir un debate como ese, ¿no? El mismo Franco tampoco pertenecía a uno de los grandes centros de investigación, entre comillas, que existía en ese momento en el Perú, ¿no? Era bastante outsider a estos circuitos, ¿no? Todo el libro ni conviene políticamente, ni se puede insertar en algún espacio mínimamente organizado y se pierde, ¿no? Obviamente una vez que cae Fujimori ya ni hablar, pues ¿para qué vamos a discutir esto? Lo enterramos, ¿no? Y además que tampoco tenía mucho que ver con lo que en ese momento los que se dedicaban más al estudio de la política pensaban, quizás Kotler, ¿no? Que no venía exactamente del palo de la política, y Quijano probablemente, que tampoco venía del palo de la política, podrían ser los más interesados en una discusión como esta, ¿no? Y paramos de contar, yo ahí realmente no creo que mucho más, y bueno, Nicolás Lynch, bueno, Alberto Dariense, que está por ahí seguramente, también discutieron esto. Pero tampoco existía la izquierda, ¿no? Como para poder discutir, aunque sea dentro de la propia izquierda, esto, ¿no? Que quizás hubiera sido un espacio interesante, ¿no? Pero esa soledad, y quisiera ir avanzando, en realidad era una soledad que era exclusiva de nuestro país, yo diría, o que en nuestro país se sentía con más fuerza, ¿no? ¿Por qué? Y eso cuando compren el libro podrán revisar ahí el prólogo. Existía un conjunto de corrientes intelectuales, tanto en la academia norteamericana como en la academia regional, que reivindicaban la postura de Carlos Franco, ¿no? En primer lugar, ya fines de los 80 y mediados de los 80, empezaba a consolidarse y a ponerse nombre a un conjunto de autores que abordaban las grandes preguntas de las ciencias sociales, ¿no es cierto? La democracia, la representación, el desarrollo económico, desde el punto de vista de lo que luego se llamó el institucionalismo histórico, ¿no? Es decir, lo más marxista que puede ser la academia, la ciencia política, yo creo, ¿no? Esta idea de que en realidad las instituciones, si bien son importantes, ¿no es cierto?, en realidad son cristalizaciones de conflictos políticos previos. Es decir, que las instituciones no llegan de una nave espacial, ¿no es cierto?, sino que más bien las instituciones cristalizan el resultado de conflictos políticos previos, ¿no? Y bajo esa idea es que las distintas personas que se enmarcan en el institucionalismo histórico van a pasar revisión a, por ejemplo, el establecimiento de la democracia en América Latina, este excelente libro del año 92, me parece que hasta ahora no ha sido traducido, de Rosemeyer, Stephens y Stephens, justamente que se llama Capitalismo y Democracia de América Latina, ¿no? O Capitalismo, Democracia y Desarrollo, perdón, que tiene un interesantísimo capítulo sobre América Latina, donde ponen a jugar variables institucionales, la composición de las clases sociales en América Latina y la idea del régimen, ¿no? Pero esas corrientes no estaban en los programas académicos de ese momento y en realidad han entrado como todo tarde aquí en el Perú, ¿no? Y Franco, que además tampoco tenía contacto con la academia norteamericana, no las conocía, no estaban traducidas al español, ¿no? Entonces era pues una especie así de... No sabía que había otros como él, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, en Argentina, en Chile, en el Cono Sur, básicamente, Garretón en Chile, por ejemplo, Marcelo Cavarossi en Argentina, desarrollaban esta teoría de la matriz socioeconómica, digamos, le decía Garretón, y hablaban de una transición mucho más importante y mucho más larga que las transiciones en la democracia ocurridas en América Latina, para hablar, perdón, de las transiciones de matriz socioeconómica, ¿no? Que habían coincidido con las transiciones políticas, pero que se referían a una transición de un proceso que se había desarrollado desde los años 30 con la reconfiguración socioeconómica que se había producido en América Latina a raíz de la crisis del 29, ¿no? Y el auge de los populismos clásicos en América Latina, que implicaba no solamente el régimen político, la forma de organización económica y las formas de representación de los sectores sociales, ¿no? Que entonces perfectamente hubieran podido discutir lo que discutía aquí Franco, ¿no? Pero si uno revisa la bibliografía del libro, tampoco aparecen, ¿no?
Entonces ahí creo que, por un lado, la no pertenencia al circuito de la ciencia política le permite a Franco enfrentarse cara a cara con los grandes popes, también le juegan contra a la hora de establecer estos vínculos con otros académicos que podrían haber perfectamente acompañado su reflexión y que podrían haber enmarcado además en un programa de investigación futuro para él, ¿no? Porque recordemos que el libro es del 98 y él todavía vive unos 12 años más, pongámosle 10, así, todavía produciendo, y podría haber seguido desarrollando esto, pero no, lamentablemente no lo hizo, ¿no? También por la poca consolidación de los espacios académicos en el Perú, ¿no? Yo quisiera plantear dos ideas para engancharme más con la coyuntura, ¿no? Quizás una idea que va un poco a contrapelo, sobre todo porque Anaí ya explicó la parte central del libro, que va un poco a contrapelo de la idea de Carlos, ¿no? Esta idea de que las visiones de la democracia como régimen político son insuficientes, o son, digamos, sí, son insuficientes, digamos. Podemos discutir que sean insuficientes, yo creo que estoy de acuerdo con dar esa discusión, pero tampoco podemos menospreciarlas, ¿no? Porque finalmente lo que ocurrió en América Latina después de la caída del neoliberalismo fue que esa democracia, esa definición procedimental de la democracia, esas reglas mínimas de la democracia, permitieron finalmente a diversos movimientos progresistas, ¿no es cierto?, y nacional populares, llegar al poder, cosa que no pudieron hacer en el ciclo anterior. O sea, en el ciclo de las revoluciones armadas, la izquierda, salvo dos casos muy específicos, no alcanzó el poder. Y lo que hubo en América Latina, con una democracia seguramente insuficiente, ¿no es cierto?, y precaria, fue que una primera ola de gobiernos progresistas pudo hacerse con el poder a través de las urnas y ejecutar cambios que seguramente serán modestos, y quizás insuficientes, y que no transformaron la región del todo, pero que produjeron enormes transformaciones, ¿no? O sea, en Brasil, en Venezuela para bien o para mal, en Uruguay, en fin. Y es esa misma democracia precaria la que está permitiendo ahora que que otra vez partidos progresistas o de izquierda lleguen al poder nuevamente, ¿no? Incluso con todas sus precariedades, el presidente Castillo, ¿no es cierto?, puede llegar a donde está, ¿no es cierto?, porque existe esta democracia que otorga mínimas condiciones de competitividad, ¿no? Esa es como mi crítica, digamos, tampoco que sea tan poca cosa, ¿no? O sea, como el régimen político, y ahí yo me pongo mi gorrito de politólogo, digo, es una cosa que o sea, la discusión acerca del régimen político es una cuestión que ha costado millones de muertos alrededor del mundo. Cientos de millones de muertos en el siglo XX. Entonces, asegurar que el régimen político democrático exista no me parece poca cosa para nada, ¿no? Ciertamente, y ahí para cerrar, ¿no? Sí, para cerrar, yo creo que también, así como ha permitido la democracia la subida de estos partidos, movimientos y gobiernos, ciertamente pues América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, ¿no? Sí, decenas de millones de personas han salido de la pobreza gracias a esta política, pero son situaciones súper precarias, ¿no? En América Latina pues el desarrollo económico pues, no ha producido una reprimarización, o sea, seguimos insertos en condiciones pues, de semidependencia, como decía el último Cardoso dependentista, ¿no? Seguimos en la parte débil de la división social, de la división internacional del trabajo, ¿no? Y por lo tanto eso ha producido pues, países con condiciones de vida precarias en la mayor parte, ¿no? Con una seguridad social limitada, en fin, y con salarios ciertamente ilimitados, ¿no? Entonces, ahí, justamente hablando de estos componentes, ¿no? de la democracia y esta búsqueda por la democracia sustantiva, digamos, que es lo que un poco Carlos quería plantear también, yo me permito ahí plantear el problema de
de si las instituciones en realidad son producto de conflictos previos, ¿no es cierto? El Estado latinoamericano en general, salvo algunas excepciones muy específicas, sigue siendo expresión de un conflicto previo que no se ha resuelto, que en el caso del Perú tiene que ver con la centralización del poder y la capacidad que tenga el Estado de actuar autónomamente de sectores sociales, ¿no? Y que eso se traduzca en una capacidad del Estado en poder hacer realidad el componente sustantivo de la democracia, ¿no? Finalmente, ahí yo creo que estoy medio en desacuerdo, pero si los partidos en América Latina y en el Perú son tan débiles, en parte es porque son los capitanes del Titanic, ¿no? O sea, llevan este barco que permanentemente se está hundiendo, y así no hay forma de generar legitimidad, ¿no? O sea, ¿quién le va a confiar algo del capitán del Titanic, ¿no? Pero eso no pasa tanto, y para cerrar, eso no pasa tanto como se ha pronunciado, o sea, como se viene dando hace 20 años o 25 años, por modificaciones en las leyes electorales, capacitaciones de los partidos políticos, en fin, o sea, entiendo que eso es importante, entiendo que hay mucha gente que recomienda eso, en fin, y que hay mucha dinero en la cooperación, que con la mejor voluntad apuesta por ese tipo de cambios, pero en realidad, a mi modo de ver, todo eso lo que hace es evitar pensar el problema central que, a mi juicio, ahora no es tanto el régimen político, sino su relación con el Estado. Lo que tenemos actualmente son democracias con baja capacidad de proveer de bienes públicos y de capacidades mínimas, de condiciones mínimas a sus ciudadanos, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias Pablo, Anaí, y a ustedes por estar acá. Muchas gracias a ti, Carlos Alberto, por tu intervención. Pero una cuestión de tiempo, quisiera simplemente señalar lo siguiente, me olvidé decirlo al inicio de esta presentación. Obviamente agradecer a la familia de Carlos Franco, en particular a Fabricio Franco, su hijo, que nos dio obviamente la autorización para esta reedición. También anunciar que estamos madurando una idea también de publicar para el año 2023, rescatar también un conjunto de textos de Carlos Franco en un solo volumen o quizá dos, para que sus escritos, sus ideas, puedan también circular y resituarse y ser reapropiado por las nuevas generaciones. Entonces, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Los invitamos a todos aquellos, a los interesados e interesadas, a poder adquirir el libro. Lo pueden adquirir aquí en la parte de atrás de este auditorio. Y les deseo y les agradecemos unas buenas noches y les agradecemos su presencia y muchísimas gracias. Hasta luego.